Buenos días, con sabor a evangelio. Las bodas de Caná de Galilea. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: «Mujer, déjame. Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, quiero contarles que en la iglesia antigua se celebraba en una misma festividad la Epifanía, es decir, la manifestación de Jesús a todos los pueblos de la tierra, lo que nosotros llamamos la fiesta de Reyes, el bautismo de Jesús y las bodas de Caná. Por eso, aunque Juan no pertenece a este ciclo, aparece hoy en este segundo domingo del tiempo ordinario. Ese es el orden: Epifanía, bautismo del Señor, bodas de Caná de Galilea. Y la pretensión a través de este encuentro virtual es que seamos capaces de desentrañar los signos, de develar lo que estos signos nos quieren decir. Porque no podemos pensar este texto como una crónica histórica. Tenemos que pensar el texto cargado de un valor simbólico, lleno de signos, como lo sabe hacer siempre el evangelista Juan. Y eso no significa que Jesús no haya asistido a bodas. De hecho, Antonio Pagola habla de un Jesús festivo que participaba de las fiestas religiosas y que también participaba de las bodas de sus coterráneos, de sus amigos, de sus compañeros de vida de siempre. Incluso existe una tradición judía que narra que ir a las bodas de alguien es una obra de misericordia, como asistir a unas exequias entre nosotros es una obra de misericordia. Sin más preámbulos, démosle paso a este mundo simbólico. Dice: en aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea. Y hay unos invitados especiales. Esos invitados especiales son Jesús y María. Y cada uno representa en el texto un papel, juega un papel, representa una figura importante. María representa a la esposa, porque ella representa la nueva comunidad cristiana, la iglesia. Una iglesia, una comunidad cristiana que tiene que ser como ella,
obediente, humilde, sin mancha, sin arruga. Y Jesús representa el esposo. Y el vino representa el amor. Y no se entiende una boda sin amor, como no se entiende una fiesta sin vino, y como no se entiende una vida sin Dios. ¿Qué nos da a pensar que María representa la esposa? Pues muy fácil. Jesús llama a María mujer. A 3 llama mujer en los evangelios. A su madre le dice mujer en ciertos momentos coyunturales e importantes de su vida. A la samaritana le dice mujer, y a María Magdalena también la llama mujer, porque estas 3 representan: la primera, una iglesia obediente y fiel; la segunda, una comunidad, una iglesia, una esposa que tiene que volver al lecho nupcial de su esposo; y la tercera representa la esposa fiel y testigo de la resurrección, la discípula del Maestro. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le contesta: mujer, ya lo hemos dicho, todavía no ha llegado mi hora. ¿De qué hora está hablando Jesús? De la hora de su crucifixión y muerte. Allí en la cruz se derrama el mejor de los vinos, la sangre preciosa de Jesús, sangre con la que se sella la alianza nueva y eterna. Mujer, todavía no ha llegado mi hora, se refiere precisamente a la hora de la cruz, a la hora de la muerte. Allí el Maestro escurre su sangre preciosa, que es el gran vino, es el gran amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo, para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. En el momento de la consagración, el sacerdote dice: tomad y bebed todos de Él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Luego, su madre dijo a los sirvientes: haced lo que Él diga. ¿Cuánta confianza debe tener la esposa en el esposo? ¿Cuánta confianza debe tener la iglesia en Jesús? ¿Cuánta confianza tiene María en su Hijo? ¿Cuánta confianza? Y yo creo que de esta frase se desprende la verdadera espiritualidad mariana. No hay mucho que creer, o no hay que creer mucho, mejor, en esos mensajes que dicen que nos da la Virgen, en esas visiones. Yo creo que a veces, no estoy dudando de todos, pero sí a veces siento que son realidades o experiencias muy subjetivas. Pero esto es demasiado objetivo. Lo tenemos registrado en el Evangelio de Juan. Y la gran espiritualidad a María debe tener esta frase como frase reina: haced lo que Él os diga. Querer a María es hacer lo que Jesús dice. Querer a la iglesia es hacer lo que Jesús dice. Por eso no puede haber disociación entre lo uno y lo otro. Jesús dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dice: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra y la cumplen. Continuemos. Había allí colocadas 6
tinajas de piedra vacías. El 6 es el número imperfecto. Tinajas de piedra representa la ley que fue presentada por Moisés en lajas de piedra. Y vacías porque a esa ley se le fue perdiendo el espíritu, la novedad, el amor y la belleza de Dios. 6 tinajas de piedra vacías. Y Jesús pide que las llenen de agua. Dice el texto que a cada tinaja le cabían aproximadamente 100 litros. El agua del que habla el texto es el agua que purifica. Entonces nosotros vemos cómo la experiencia de Dios antes de Jesús es de piedra, es imperfecta, está vacía y tal vez solo logra purificar. ¿Y dónde está el cambio? Que todo eso Jesús lo cambia por vino. Entonces ya no es una experiencia de Dios de piedra, sino de corazón. No es vacía, está llena. No es imperfecta, es perfecta porque Jesús la perfecciona, le da cumplimiento perfecto a la experiencia de Dios de los antepasados. Y purifica, pero más que purificar, embriaga. Fíjate, el agua purifica, externa. El vino embriaga, interno. Y por eso nosotros no nos podemos acostumbrar a una experiencia de Dios fría, vacía, dura, que solo llega a purificar. Hay personas que dicen, yo estoy muy bien con Dios porque yo no me acuesto con mi vecina, la esposa de mi vecino, yo no mato, yo no robo. Pues no, es más que eso. La experiencia de Jesús es mucho más que eso. La experiencia de Jesús es como el vino que embriaga. Y ojalá nosotros nos podamos embriagar de Dios. Dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino, embriagaos con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Llenaron las tinajas de agua y Jesús les mandó, sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Y entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. ¿Y eso qué significa? Bueno, en nuestras culturas, cuando comienza la fiesta, tal vez nos sirven un whisky fino, un vino de reserva, en fin. Y cuando ya estamos bebidos, sirven cualquier tempranillo o cualquier whisky de combate. Y porque ya la gente no es consciente, ya está embriagada, bueno, ya se toma lo que sea. Al principio, pues la gente está consciente y quiere darle gusto al paladar con un buen whisky, con un buen tequila, con un buen vino. Pero el mayordomo le dice al novio, has dejado el mejor vino para el final, has hecho lo contrario. Y esto refiere a que con el Señor las cosas tienen un orden diferente. Cada uno de nosotros tiene un orden en su vida, un orden, una lógica, una manera. Y una vez deja entrar a Dios en su vida, ese orden, esa lógica,
es trastocada, desaparece. Dios cambia planes, Dios cambia caminos. Cuando creemos que ya todo está listo, para Dios es la hora de volver a comenzar. Así trabaja Dios, es impredecible. Así es nuestro Dios. Y por eso es importante aprender a respetar el orden de Él y no ponernos a defender nuestro propio orden. Dice el profeta Isaías, dice el Señor a través del profeta Isaías, mis caminos son mejores que vuestros caminos y mis planes son mejores que vuestros planes. Y así es. Por eso, en este caso, el mejor vino se dejó para lo último, cuando el orden y la lógica es todo lo contrario. Y así es nuestra vida de fe. No podemos olvidar que el vino es el amor y las bodas es la vida, la fiesta es la vida. Creer que la vida es una fiesta y creer que esa fiesta sin vino no es fiesta. De la misma manera, creer que la vida sin amor no es vida. Nosotros nacemos para amar y morimos para vivir. Por eso, ¿qué tal morirnos sin haber amado de verdad? ¿Qué tal vivir sin amar? Es como unas bodas sin amor, es como una fiesta sin vino. Al final dice el texto, así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en Él. Y avanzar un poquito en esta reflexión después de tocar la parte simbólica de este texto, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, que nuestra vida no sea tinaja de piedra vacía o solo con agua. Y por eso no nos podemos dejar ganar por 7 cosas. No te dejes ganar primero por el aburrimiento. No se puede convertir el aburrimiento en un estado crónico. ¿Qué personas que viven todo el tiempo amargadas y aburridas? Sobre todo muchos jóvenes y adolescentes. Qué curioso. Viven muy aburridos, sin motivo. A veces tenemos motivos para aburrirnos, pero no nos podemos dejar ganar por el aburrimiento. Y tener excesivo cuidado para no estar aburridos sin motivo. ¿Cuántas personas uno visita en prisión, en hospitales, en clínicas, en lugares deprimidos, tugurios, ranchos? Y uno ve esas personas contentas, no están aburridas. Y tal vez muchos de nosotros con todo y más, con libertad, con salud, con familia, y vivimos permanentemente aburridos. No te dejes ganar por la aburrición, que entonces se te agúa la fiesta, el aguafiestas, el aburrimiento. Segundo, aguafiestas, la culpa, la vergüenza. Por supuesto, y se lo escuché alguna vez al Papa Francisco, no podemos perder la vergüenza, pero no podemos vivir la vida entera avergonzados o llenos de culpas por nuestros errores, por lo que hicimos, dijimos o decisiones que tomamos, que por supuesto todo en la vida tiene sus consecuencias, pero no. Yo creo que detrás de
Cada error, vuelvo a decirlo, tantas veces te lo he dicho y te lo digo nuevamente, detrás de cada error hay una oportunidad muy grande de aprendizaje. Tercer aguafiestas, el sufrimiento. También hemos hablado de esto. Te puede doler tu cáncer, pero tú decides cuánto sufres con tu cáncer. Te puede doler tu separación, pero tú decides cuánto sufres con tu separación. Te puede doler los señalamientos y los actos injustos de otros contra ti, pero tú decides cuánto sufres con eso. Te puede doler un revés de fortuna, pero tú decides cuánto sufres con eso. No le des tanta cabida al sufrimiento. El sufrimiento tiene que ver con lo mental y lo emocional. Muchas cosas nos duelen, pero no vale la pena darle rienda suelta al sufrimiento, porque el sufrimiento es un aguafiestas. Cuarto, otro aguafiestas, la tristeza, la melancolía, que fácilmente se puede convertir en depresión. De la tristeza y la melancolía a la depresión puede que solo haya un paso. Y por eso hay que tomar el control de nuestras melancolías y de nuestras tristezas. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Así que cuando estés triste, busca entrar en la alabanza a través de los salmos, a través de la música, a través de los himnos, a través de tantas maneras de reconectarnos con nuestra esencia, que no es una esencia, por supuesto, melancólica y triste. Quinto, aguafiestas, la impaciencia, la prisa, el afán. A veces queremos todo para allá y no es verdad. Es cierto que hemos crecido en una realidad, digamos que donde todo es instantáneo, inmediato y automático, pero la vida no es ni instantánea, ni automática, ni inmediata. Puede que el mercado sí, y los artefactos que usamos, pero la vida en sí misma es un proceso al que hay que tenerle paciencia. La vida en sí misma es gradual. Nosotros quisiéramos que muchas cosas desaparecieran por arte de magia y otras llegaran por arte de magia. El arte de magia no existe, no existe. Entonces, aguafiestas, la impaciencia. Santa Teresa decía, la paciencia todo lo alcanza. Sexto aguafiestas, la ignorancia. La ignorancia. Por eso nos tenemos que abrir al conocimiento. A mí me gusta mucho este camino. Conozco, amo, sigo y me parezco. Conozco, amo, sigo y me parezco. Conozco a Dios. Me enamoro de Dios. Sigo a Dios. Me parezco a Dios. Es un proceso. Y eso nos saca de la ignorancia. Tenemos que abrirnos al conocimiento de Dios, al conocimiento espiritual, a la inteligencia espiritual. Qué rico todos los días conocer algo nuevo, saber algo nuevo. La ignorancia es atrevida. Eso lo hemos sabido decir muchísimas veces. Y finalmente, séptimo aguafiestas, el encierro. El encierro, el egoísmo, encerrarse en sí mismo, no abrirse a los demás. Cuando nos encerramos en nosotros mismos, en nuestra propia burbuja, en nuestra propia zona confortable, en nuestra propia cápsula, nos perdemos. Y la vida entonces pierde su sabor. No es posible que nos embriaguemos, desaparece el vino.
Bien, recuerda que el esposo es Cristo. La esposa somos nosotros, la iglesia, representada en la figura de María. El vino es el amor. La vida es la fiesta. Que no le falte a nuestra vida el vino, el amor. Y que podamos celebrar las bodas del Cordero. Es muy bonito terminar esta reflexión diciendo: unas bodas es una fiesta donde se celebra una locura, el amor. Que Dios te bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nos seguimos viendo.